pasada en Visual, que es crear una carpeta. Y dentro de esa carpeta vamos a generar diferentes archivos. El día de hoy vamos a ver todo lo de condiciones que se pueden utilizar en el lenguaje C. Las condiciones existen en todos los lenguajes de programación. Como ya vimos, es validar si algo se cumple y hacer algo, y si no, hacer otra cosa, ¿no? Pero varios lenguajes, incluido C, tienen diferentes maneras de lidiar como con esas condiciones. Entonces el día de hoy vamos a ver más en conjunto otras condiciones más allá de la simple que vimos la semana pasada. Entonces yo voy a crear una carpeta que se llame condiciones y ahí voy a guardar todos los ejemplos que hagamos el día de hoy. De igual manera, si no les funciona, bien pueden utilizar el compilador web, ¿no? Voy a comenzar haciendo el ejercicio que les dejé de tarea, nada más como para empezar a calentar un poco de lo que vimos la clase pasada. Entonces creo que era de calificación, le voy a poner calificación.c. Que en sí era pedirle al usuario su nombre completo para utilizar un scanf, o sea, crear un arreglo para guardar el nombre y otra variable para capturar otra entrada que va a ser una calificación. Entonces crearíamos un entero, capturaríamos el entero y validaríamos si el entero está, si es mayor o igual que 60, imprimimos que está aprobado y si no es el caso, reprobado, ¿no? Entonces vamos creando como la plantilla básica, que es incluir el stdio, crear nuestro main, lo principal, y ponerle un return 0 al final, ¿no? Es como, sí. No necesariamente, en lo que puedan hacerlo. No está, no es estricto que lo hagan aquí. Con que compile el código, ya con eso en el navegador web, en el CodeBlocks o aquí en el Visual o en la misma terminal, no hay problema, ¿no? Entonces, un arreglo de caracteres para guardar el nombre, le voy a poner como máximo 100 caracteres, para no quedarme corto con todo el nombre completo. Y después vamos a capturar la calificación. Okay, entonces primero defino las variables que vamos a utilizar y después ya pedimos las entradas, ¿no? Entonces la primera entrada, printf, nombre, dos puntos, para que aparezca el nombre y en esa misma línea escribamos el nombre. Después vimos que para capturar un nombre completo, es decir, que haya espacios, con gets, que es getExtreme, capturamos el nombre hasta que le demos el enter. ¿Okay? Si recuerdan, vimos que con scanf por %s y el nombre de la variable donde queremos guardar, el scanf sí captura caracteres, pero si se encuentra un espacio, un space, hasta ahí corta la cadena de caracteres, ¿no? Entonces imprimimos nombre, capturamos o guardamos el nombre que el usuario escribe hasta que le dé enter y imprimimos que capture la calificación, ¿no? Calificación, dos puntos. Con scanf leemos la calificación, ¿no? %i y donde guardamos esa calificación. Ya capturadas las entradas, ya mostramos ahora sí las salidas. Entonces la primera salida es como saludar al usuario que escribió el nombre, hola, y su nombre. Entonces un printf, hola, y como vamos a imprimir un string, después un salto de línea. El string que está
guardado, o la cadena de caracteres, está guardado en el arreglo nombre. Y después vamos a hacer la validación de la calificación para mostrar un mensaje de acuerdo a si fue aprobatorio o no fue aprobatorio. Si fue sobre calificación o fue por la calificación, por edad. Entonces, lo voy a dejar así, ahorita lo terminamos y lo más tarde modificamos para que sea por edad, para que quede igual. Porque creo que el de calificación sí lo hicimos aquí. Pero para que sirva de repaso de nuevo, si la calificación es mayor o igual que 60, abrimos llaves y hacemos al while, que en este caso es mostrar un mensaje, ¿no? Que diga, como nomás es una sola línea, podemos utilizar el puts, ¿no? Aprobaste. ¿Se recuerdan el put S? Que es como imprimir string, imprime esa cadena y le incorpora un salto de línea. No hay necesidad de ponerle el diagonal n. En caso contrario, el else, córrense el else, siempre va acompañado de un if. No puede ir un else solo. Caso contrario, pues imprimimos lo aprobaste. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí con esta parte de las condiciones? Si no, ahorita hacemos el de la edad utilizando otra condición, o más bien otra comparación. Ahí estamos comparando la calificación con un mayor o igual que 60, que ahorita lo vamos a hacer con la edad, pero utilizando un comparador que es el inverso, por así decirlo, que sea menor a un valor. Entonces ahí cualquier calificación que sea entre 60 hasta el 100, por así decirlo, que puede ser cualquier número más grande, va a entrar siempre a esa condición. Voy a crear el otro código para hacerlo parecido a este, que es el de la edad, que es el de la actividad. Entonces igual creamos la estructura, que igual podemos habernos copiado y pegado ya la parte que teníamos. Y esto lo voy a dejar más simple sin pedirle el nombre para que quede ahí más la condición, que en este caso era pedirle la edad, ¿no? Entonces la edad va a ser mi variable que vamos a capturar. Mostramos mensaje. Igual podemos poner ingresa tu edad. Lo voy a dejar así más corto. Y leemos la edad. Es un entero y ese entero lo vamos a guardar en la variable edad con el ampersand para que se guarde donde está esa variable, ¿no? Y ya entra la validación. Si la edad es menor que 18, ¿cuál es un valor menor que 18? Si lo vemos en edad, de 0 a 17. ¿Okay? Si le ponemos menor igual a 18, sería incluye el 18. El 18 hacia atrás, ¿no? Entonces lo voy a dejar menor que 18. Para imprimir el mensaje, que sea aún no puedes votar.
Entonces el usuario escribe 10, 12, 16, 17, entra en esa condición porque se cumple que es menor que 18. Si no es menor que 18, es decir, el else, vamos a poner por tu in, ¿no? Para que votes por el PRI o algo así, ¿no? Antes de que desaparezca el PRI. Por decir, para tirar carrilla, pues, ¿no? Por él ya, sí, puntos suspensivos, para que no haya conflicto político. Dudas, preguntas. Sencillo, ¿no? La condición simple. Vamos haciendo otro ejemplo para utilizar un operador que hemos utilizado para restar, sumar, multiplicar, dividir. Hay otro operador que se llama el módulo, que divide el número, pero en vez de darnos como el resultado de la división, nos da el residuo de la división. Entonces, con ese residuo vamos a crear un programa para que el usuario escriba un número, calculamos el módulo de ese número, es decir, que nos dé el residuo del número para saber si es par o impar. Entonces, un número, al ser dividido por 2, si el residuo es 0, quiere decir que el número es par. Si no es 0, quiere decir que el número es impar, ¿no? Entonces, todo número dividido entre 2, si su residuo es 0, es par. Entonces, vamos a hacer como ese algoritmo de calcular si un número es par o impar, ¿no? Entonces, creamos un nuevo archivo y le pongamos par.c. Igual creemos la estructura. Y lo que vamos a hacer es capturar un número y obviamente vamos a almacenar el residuo, ¿no? De la división. Entonces, si el residuo es 0, con eso validamos que es par, ¿no? Y le pedimos al usuario un número entero. Número entero, 2 puntos. Y leemos ese número con scanf. Pues capturamos la entrada y calculamos el módulo, es decir, el residuo. Entonces el residuo va a ser igual al número que capturamos. El módulo es el operador como de porcentaje. El módulo de 2, es decir, divide el número entre 2 y únicamente dame no el resultado, sino el residuo de esa operación, ¿no? Sabemos que así lo divide,
Así también lo divide, pero me da el residuo. ¿Okay? Entonces aquí le voy a poner como comentario que es el operador, se llama el módulo. De hecho lleva acento módulo. Y hay que validar si el módulo, si el residuo, perdón, es igual y vemos un doble igual, eso quiere decir que es una comparación lógica. ¿Va? Cuando es un solo igual, que es lo que tenemos acá, cuando calculamos algo y asignamos, es para asignar. Entonces, a veces cuando uno empieza a programar se confunde y aquí a veces le pone un igual. Entonces, ahí lo que pasa es que estamos asignando el cero al residuo, a la variable residuo. ¿Okay? Y por refabuleza, en este caso, al ser cero, es falso. Entonces, esa condición es falsa. En C, el cero, el falso, por así decirlo, se representa con cero y el verdadero se representa con el valor 1. ¿Okay? En lenguajes de programación más de alto nivel, existe, por ejemplo, en Python, C Sharp, Java, incluso en C++, existe ya un tipo de dato exclusivo para los booleanos que pueden tomar los valores verdadero o falso. ¿Okay? Entonces en C, el verdadero es 1 y el falso 0. Entonces, si el residuo de haber calculado el módulo de ese número es igual a 0, imprimimos que ese número está, ¿no? Entonces, con un printf podemos decir el número que el usuario capturó es par. ¿Cuál número? Que está guardado en la variable número. Le voy a poner aquí un salto de línea al printf. Si no es igual a 0, es otro valor. Obviamente, digo un else, no fue. Obviamente ese número es impar. O sea, no es par. Entonces es un printf. Lo prueban, meten algún número. O sea, yo lo pruebo, lo compilo para ver que no haya ningún error ahí en el código. Esta ya lo probé, metí el 4, me dice que el número es par. Después lo corrí otra vez, metí el 5 y ya me dice que es impar.
dudas, preguntas, errores, problemas. Para hacer otro parecido así de condición simple, para calcular un descuento, es decir, que el usuario escriba un total que haya de unas compras por las ficticias, por así decirlo, y si el total supera un cierto valor, le hacemos un descuento, pongámosle del 15%. ¿Okay? Si no supera ese total o ese valor total, pues obviamente no hacemos el descuento. Entonces imprimimos el total y si hay descuento también imprimimos cuánto fue ya como totalmente el descuento, incluido el descuento del total, ¿no? Entonces si recuerdan un poco ahí sus clases, igual a lo mejor ahorita todavía lo siguen haciendo en sus clases de matemáticas, para calcular el porcentaje de un valor, pues hay que multiplicarlo, por ejemplo, si queremos el 15% por punto 15, ¿no? Entonces ya tenemos el descuento. Entonces al total que capturó el usuario le restamos ese descuento, ¿va? Entonces vamos creando ese nuevo archivo o ese nuevo código que se llame descuento.c. Creamos la plantilla. Y creamos nuestras variables a utilizar, que en este caso va a ser capturar un total y otra variable para calcular o guardar el descuento. Entonces el total y otro para el descuento. De hecho el descuento lo vamos a dejar como flotante. Y el total también, ¿no? Para que sea también con decimales el total y cuando calculemos ahorita el descuento con el porcentaje. Capturamos o le pedimos al usuario F total, dos puntos. Como es un flotante, acuérdense para leer un flotante es con %F. Y capturamos el total. Entonces, si el total de la compra, por así decirlo, es mayor o igual que 100 pesos, por así poner una cifra pequeña, vamos a aplicarle un descuento del 15%. Si yo compro 100 pesos, ya con el descuento pagaría, si definimos el descuento, no sé, del 15%, 85 pesos, ¿no? Entonces, si el total es mayor que 100, el descuento será calcular el total, más bien multiplicarlo por 0.15. Ya tenemos el descuento. Entonces el total va a ser igual al total que el usuario capturó menos el descuento. Entonces, si lo corremos, como comúnmente se le llama hacer una corrida de escritorio, que es correrlo como mentalmente, descuento va a ser igual a 15, en el caso que el usuario haya escrito 100. Entonces, total, que es 100, que es el valor que capturó el usuario, al restarle el 15, a este total, el total se vuelve a sobreescribir con el valor de 85. Entonces, el descuento es 15 y el total es 85. Si no es mayor que, igual que 100, perdón, 100 pesos, quiere decir que fue una compra menor a 100 pesos, de 0 a 99 pesos, por así decirlo, ¿no?
¿Qué vamos a hacer? Pues el descuento es 0 y el total, si lo dejamos igual como la otra operación, va a ser el total menos el descuento. Y en este caso la operación no restaría nada. Restarle 0 a un valor no vas a hacer nada. Lo voy a dejar así y ahorita lo empezamos a modificar. Como para dejar como nuestro primer programa de esa manera, ¿no? Ya fuera de las condiciones, es decir, ya que se calculó como el descuento y el total, podemos imprimir. El descuento fue de %F, con un salto de línea, el valor que tiene descuento. En el caso que el usuario escribió 100 pesos, quiere decir que el descuento se calculó y fue de 15 pesos, ¿no? printf, el total es %F, lo que tiene la variable total. Voy a poner otro print antes de todo esto para imprimir el subtotal. ¿Cuánto fue en realidad el total? Que fue lo que el usuario escribió. ¿Cuánto se hizo de descuento? Y al total final sería el total o el subtotal menos el descuento, ¿no? printf, el subtotal es, el descuento fue de %F. Entonces su total es antes de hacer el descuento, entonces por eso se lo resto ahí. Pruébenlo. Pongan un total donde sí se debería de cumplir el descuento y otro que no debería. Déjenlo pruebo. Y ahí yo tengo un error lógico, por así decirlo. Metí total 200 y me dice que el subtotal es de 140. ¿Por qué? Porque si vemos, yo estoy utilizando el total, pero ya descontado. Entonces este print que tengo aquí, que me imprime el subtotal, lo voy a seleccionar, lo voy a cortar y lo voy a pegar antes de que manipule la variable total. Para que quede algo así. Subo un poquito esto de acá. Entonces el subtotal es el total antes del descuento, antes de hacer las condiciones, que es donde se calcula el descuento.
Voy a probarlo otra vez. Compilo. Voy a escribir lo mismo. Que fue 200. Más de punto. 200. Total, el subtotal es 200. El descuento fue de 30. Y el total es de 170. Es decir, 200 menos el 30 son 170. Para que no aparezcan tantos ceros, se acuerdan que hay que ponerle al flotante, algo así, punto 2F, que son cuántos dígitos queremos, para que no aparezcan todos esos ceros de más, ¿no? En el caso que no queramos tantos decimales, ¿no? Punto 2 y punto 2. Voy a probarla con 100. Subtotal es 100, el descuento fue de 15 y al final el total a pagar es 85. Voy a correrlo con 50 pesos, por así decirlo. No entraría en descuento, entonces se queda el total. No hay descuento, el descuento es de 0. No se reduce nada. Dudas, preguntas, para hacer algo más largo, por así decirlo, poner rangos de valores para aplicar ciertos descuentos. Es decir, por ejemplo, si el total está entre 100 y 200 pesos, aplicamos como hasta el 15%. Si es mayor que 200 y menor que 500, aplicamos un 18%. ¿Okay? Entonces nos vamos a ir por rango. Si ya es mayor que 1000, ya aplicamos un 50%, una exageración. Entonces ya necesitamos varias condiciones, ya no es una condición simple. Ya son condiciones compuestas que ahorita vamos a ver cómo las haríamos. ¿Va? Dudas, preguntas. Hagamos ese nuevo programa, que tengamos rangos de valores para aplicar diferentes descuentos. Entonces le voy a poner de nombre rangos.c. Nos vamos a aplicar, yo creo, con unos 3 valores o rangos más bien para aplicar descuentos. Y vamos a aplicar descuentos desde 100 como para tener un rango amplio. Por ejemplo, si el total está entre 0 y 100, es decir, un producto que desde que valga un peso, 50 centavos, si lo vemos de esa manera, hasta 100 pesos, vamos a aplicar 5% de descuento. Si es mayor que 100, es decir, 101 hasta 200 pesos, aplicamos un 10%. Si es mayor que 200, es decir, 201 hasta 500, aplicamos un 15%. Ya si es mayor que 500, aplicamos un 20%. Será como, si ya pasó de 500, siempre va a aplicar un 20%. Entonces vamos a definir al menos 4
condiciones para cada rango. Entonces, ahora las condiciones van a tener que cumplir como una pareja de condiciones para poder aplicar el descuento, ¿no? Entonces, definimos el total, lo debemos definir como flotante, float total. Y también float descuento. Printf le pedimos el total, 2 puntos. Y guardamos el total de la coma. Ya van a venir esas condiciones, ese conjunto o rango, ¿no? Entonces la primera condición quedamos que va a ser entre 0, vamos poniendo desde 1 hasta 100, desde 1 peso hasta 100 pesos. Entonces, si el total es mayor igual a 1 peso, y ahí el operador para comparar condiciones y doble ampersand, y el total es menor o igual que 100, quiere decir que estamos en ese rango entre 1 y 100. Y pongo el ejemplo, si el total es 200, a se cumple esta condición, total es mayor o igual que 1, 200 es mayor que 1, pero ese total no es menor o igual que 100, entonces para que se cumpla esta condición AND, ambas tienen que ser verdad. ¿Okay? Entonces, si ocurre eso, el descuento va a ser igual al total por 0.05, el 5%. Punto y coma. Salud. Ya que terminemos todo, las condiciones, al final calculamos el total para ir calculando el total en cada una de las condiciones. Como voy a tener varias condiciones, como dentro de la misma estructura, para validar lo mismo, hay que utilizar el else if y validamos otra vez. ¿Okay? Entonces el else if me sirve para mantener un conjunto, validar varios valores en una misma estructura. Si fuera otra condición diferente, me armo otro conjunto de condiciones. ¿Okay? Entonces lo que va a hacer es que si no se cumple la primera condición de if, va a checar el siguiente else if. ¿Qué va a ser el siguiente else if? El otro rango que quiero validar, que es mayor que 100 y menor que 200, menor o igual que 200. Entonces, si el total es mayor que 100, es decir, 101 hasta, con el AND, que el total sea menor o igual que 200. Abrimos los paréntesis, las llaves, perdón, y calculamos el descuento. El descuento aquí en este caso va a ser el total por 0.1, que es el 10%, 0.10 si lo vemos ya, lo mismo, ¿no? Entonces calculamos un descuento del 10%. Después les dije, hay una condición, otro rango de valores que sea mayor que 200 y menor que 500, menor o igual que 500. Es otro valor u otro rango, entonces otro else if, donde si el total es mayor que 200, si ven no le pongo el mayor o igual porque ya lo está validando esta de acá. Entonces este mayor es 201 en adelante. En adelante hasta total menor o igual a 500. ¿Qué descuento vamos a aplicar? No del 15. Descuento va a ser igual a total por 0.05.
15. Por último, la última condición. Si ya el total es mayor que 500, aplicamos un descuento del 20%. Entonces, el otro else if, si el total es mayor a 500, calculamos el descuento del 20%. Por 0.2 para calcular. Entonces, cuando metamos un total, lo que va a hacer el programa es ir validando cada uno de estos. Donde se encuentra una validación que le toca, por ejemplo, si el usuario escribió 150, pues va a entrar a su segunda condición. Calcula el descuento y las demás condiciones ya se las salta, ya no entra a validar, ¿sí? Porque ya no se cumple, obviamente, ¿no? Entonces, ya fuera de nuestro contexto de validar el total y calcular, podemos calcular el total. Entonces, imprimimos el total, o más bien como lo hicimos el subtotal, hojar más simple, subtotal, dos puntos, por ciento F, diagonal N, el subtotal está en la variable total que el usuario guardó. Imprimimos el descuento, el cual está en la variable descuento. Y ya por último, el total que el usuario ya pagaría. ¿Cuál sería? El total menos el descuento. Ahí mismo podemos ejecutar la operación aritmética. Voy a compilar y hacer un par de pruebas para probar cada una de las condiciones. Esto se llama rango. SC. Voy a ponerle 50. Subtotal 50, el descuento son 2.5 y el total es 45.5. 47.5. La voy a poner para que nada más imprima dos dígitos, que es el punto 2, ¿no? Hasta con 1.1, un solo dígito. Voy a probar 150, que 150 hace un descuento del 10%, sería restarle 15 pesos, por así decirlo. El descuento de 15, 135. Después, uno mayor que 200, ponerle 300,
Es un descuento del 15%. Descuento 45 pesos. Y por último le voy a poner 1000, que ya es un descuento del 20% porque ya 1000 es mayor que 500 pesos. Aquí no lo calculó, total. No le hizo ningún descuento porque no entró a la condición. Deja por qué. Total, mayor igual. 500. Un error de dedo. Aquí la condición, en la última condición, estoy haciendo un descuento del descuento. Entonces aquí es total. El total hay que aplicarlo. Ahora sí. Pruebo los 1000. El 20% de 1000 serían 200. Dudas, preguntas. Vamos ahora a ver otra condición que tiene C, que es como se le llama switch. Switch y va cumpliendo cada caso y cada caso valida solamente ya sea una letra o un valor entero. No es tan como complejo, por así decirlo, como las condiciones donde podemos validar rangos, sino más bien validamos un valor en específico. Entonces, lo que vamos a hacer es pedir al usuario una calificación, pero como en el sistema inglés que va de A hasta F, donde la A es como el excelente y la F es el reprobado, ¿no? Y si el usuario escribe alguno de esos, podemos imprimiendo excelente, muy bien o algo así, dependiendo de la letra. Si la letra que el usuario no está dentro de la A a la F, tiene una opción que es default, es decir, si no se cumple ninguno de los casos, siempre va a entrar a eso. Y vamos a imprimir que es una calificación no válida, un valor válido. Entonces, hagan un nuevo proyecto o un nuevo archivo para ver esa parte del switch. Entonces yo le voy a poner calificaciones. De hecho ya tengo calificación. Voy a poner switch. Switch.c. Y lo que vamos a capturar va a ser una calificación. Y va a ser un char, porque vamos a capturar A, B, C, D
o F en mayúsculas. ¿Sí? Entonces imprimimos un mensaje que sea calificación. Y leemos ese carácter, acuérdense con %C, es para leer un char. Y vamos a guardar en calificación. Yo creo que primero lo hacemos con las condiciones normales que conocemos para que vean la contraparte del switch. No va a ser con condiciones, con if else. ¿Okay? Entonces, if, si la calificación doble igual para comparar un carácter es con comillas simples, es decir, solo un carácter, una A, puede ser la arroba, puede ser hasta un dígito. Abrimos llaves y vamos a imprimir que fue excelente la calificación, ¿no? Luego, otra condición, esa calificación es igual a B mayúscula. Vamos a imprimir. Muy bien. Else if, si la calificación doble igual, acuérdense, es igual a C, al carácter C mayúscula, vamos a imprimir bien. ABCD. Else if, si la calificación es igual a la D mayúscula, vamos a imprimir, necesitas mejorar. Si la calificación es F mayúscula, imprimimos reprobar. Y si no es ninguna de esas, es decir, de todas esas condiciones, vamos a imprimir la calificación no es válida.
Pruébenlo. Dudas, preguntas, errores. Si ven esta, yo aquí escribí la A minúscula. Así que es una calificación inválida, es decir, tiene que ser forzosamente la mayúscula. Si queremos que sean las dos, o sea, A mayúscula y A minúscula, en la condición vamos a ponerle como si fuera un rango, que se cumpla alguna de las dos. Y para eso necesitamos el operador OR. Si la calificación si la calificación es A mayúscula o la calificación es igual a la A pero minúscula, imprime que la calificación es excelente. Entonces con eso estamos validando cualquiera de las dos que se cumpla, entra la condición. Acuérdense, el AND, que es el que utilizamos previamente, el doble ampersand, tienen que ser válidas todas o las dos condiciones para que entre la condición. Cuando ustedes, si ya están llevando lógica y conjuntos, van a ver las tablas de verdad y van a ver cuando los operadores de AND y OR. ¿Okay? Entonces el OR, que son dos líneas, las líneas que están en el 1, no sé cómo aparezca aquí. ¿Puedo ver tu teclado? Que está a un lado del 1, a la parte izquierda. Comúnmente se le conoce como pipe en inglés. ¿Sí ya lo ubicaron? La tecla, el palito, por así decirlo. Entonces, para validar ambas, vamos a poner que acá, o que la calificación sea igual también a una B minúscula, o que la calificación sea igual a una C minúscula, o que la calificación sea D minúscula. Acuérdense, doble igual es comparar, y un solo igual
sería asignar, para que no se les olvide. Calificación doble igual F minúscula. Voy a compilar y probar para pasar ahora sí al switch. Escribo E minúscula, muy bien. A minúscula, C, T minúscula y F. Vamos haciendo el del switch. Esto mismo, pero utilizando el switch, que quedaría como un poco más elegante el código. Aquí ya se empieza a hacer como más ancho, por así decirlo, por tanto código que estamos metiendo en las condiciones. Entonces ahora sí creemos el del switch, que le voy a poner switch 2, que ya utiliza el de switch. Entonces igual vamos a validar una calificación. Lo voy a dejar más corta el nombre de la variable, llame C, que va a ser al fin y al cabo un carácter. Pedimos el carácter, o sea, la calificación, y leemos ese carácter, ¿no? Con %C, guardamos ese carácter. Ya vimos que con if podemos validar ese carácter, que es de la A a la D, no existe la E y la F, ¿no? Switch va de la siguiente manera. Switch, se abre paréntesis, y entre los paréntesis es que vamos a validar. Quiero validar la variable C. Y
y abrimos llaves. Y dentro de las llaves van a ir los casos que vamos a ir validando. ¿Okay? Entonces, switch funciona con caracteres y con valores numéricos, es decir, con enteros. Entonces, el primer caso es validar cuando sea la letra mayúscula. Entonces, el caso que queremos validar, 2 puntos, ¿qué vamos a hacer? Pues imprimir con lo que pusimos allá, ¿no? Excelente. Y después de que ya no vayamos a hacer nada más en ese caso, hay que ponerle un break. Y ahorita les voy a explicar para qué sirve ese break. Entonces, switch lleva sus casos. El siguiente caso es el caso B, mayúscula. Yo aquí le estoy poniendo un tabulador para que todo quede como dentro del caso. Aquí ustedes se lo pueden dar para que también se vea como la estructura de lo que va dentro de cada caso. Entonces, el caso B, imprimimos muy bien. Y ponemos un break. Ya en este punto, ¿para qué sirve el break? Si no ponemos el break, por ejemplo, en el caso A, va a continuar dentro del caso B. ¿Okay? Entonces, si el caso A se cumplió, imprime esto, y este B lo que hace es que ya no siga validando los demás casos. ¿Okay? Si no ponemos el break, pues va a empezar a meterse a los demás casos que vamos a poner ahí. Entonces, el caso, cuando ese poner bien y su break. Después el otro caso, que es el de D, imprimimos necesitas mejorar. Caso F, el mensaje de reprobado y su break. Si no es ninguno de esos casos, tiene un default. Default, 2 puntos, sin imprimir. Pusimos calificación no válida. Y este, al ser el último caso, no necesitamos poner el break. ¿Alguna duda con el switch? Lo voy a compilar y lo voy a correr. Y funcionaría igual que el otro ejemplo que tenemos, pero con if.
Dudas, preguntas con el switch. Si ven aquí, no estamos validando las minúsculas como lo hicimos con el if. Pero hay una manera de que también la podamos hacer. Hacer algo como muy simple. Por ejemplo, para el caso A, mayúscula, dentro podemos meterle otro caso, que sea la A minúscula, de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Que si tú escribiste A minúscula, entra aquí a este caso, no se cumple el caso, pero como no hay un break, continúa al siguiente caso. Si es minúscula ya adentro, se encuentra el break y ya sale. Entonces, se puede decir que estamos anidando casos para validar valores, ¿no? Entonces, acá sería el caso para validar B. Dos puntos. Voy a probar para ver si no hay un error. Minúsculas. Minúscula. Dudas, preguntas con el switch. Para hacer un último ejemplo del switch. El switch se utiliza a veces mucho para hacer como un menú de opciones. Pues vamos a hacer un pequeño menú donde tengamos como varios programas, pero va a ser, obviamente, cada caso va a ser un programa en específico que ya hemos realizado, ¿no? Pues, por ejemplo, puede ser para el caso 1, que será la opción 1, calcular el área, no sé, del triángulo. Para el caso 2, que sea calcular si un número es par o impar. Y para el caso 3, ahorita a ver qué se nos ocurre para tener tres opciones o tres casos. ¿Okay? Entonces, que viene un nuevo archivo que se llame menú. El menú, cuando hablamos de menú, es un menú con varias opciones. ¿Okay? Que el usuario puede elegir, quiero la opción 2 y ya va. Se ejecuta el caso o el código de la opción 2. Entonces, menú.c. Include stdio.h, nuestro main y su return 0. Entonces vamos ahora a validar, o voy a definir la variable donde voy a guardar la opción que el usuario va a capturar y lo vamos a validar con enteros. Entonces el switch, como les dije, también funciona con enteros. Entonces los casos ahora van a ser valores enteros. Y mostramos las opciones. Primera opción va a ser calcular área del triángulo. Opción 2, par o impar.
es el que acabamos de hacer hace rato, ¿no? Y opción 3, el promedio de tres variables. Y leemos la opción, que la vamos a guardar en nuestra variable OP. P de opción. Entonces, de acuerdo a la opción, vamos a implementar un caso en específico, utilizando el switch, que también lo podemos hacer con condiciones, ¿no? Pero para practicar un poco más el switch, lo vamos a hacer con los switches. Entonces, creemos la estructura del switch, que es el que va a validar la opción OP. El caso 1, hay uno sin las comillas simples porque es un entero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo. Entonces, ya que termine, va un break. Ese espacio que está ahí es donde vamos a implementar el cálculo del área del triángulo, que ya lo hemos hecho, ya sabemos qué necesitamos, ¿no? Entonces, en lenguaje C, tenemos que definir al inicio, casi del programa, las variables que vamos a utilizar. Entonces, para calcular el área del triángulo necesitamos tres variables: base, altura y el área donde vamos a guardar. Entonces, hay que definirlas antes de usarlas. Entonces, las voy a dejar todas en flotante: base, altura y área. Estas son variables para lo del triángulo, ponemos triángulo. Resulta que hagamos el segundo caso, definimos las variables para el par impar. Entonces, vamos a ir estructurando de a poco. Entonces, el caso 1, vamos a implementar dentro de ese caso el algoritmo para calcular el área del triángulo. ¿Qué necesitamos? Pedir al usuario base y altura. Entonces, printf base, dos puntos, leemos la base con scanf como ya lo hemos hecho. Pedimos la altura, falta el punto y coma acá. Leemos la altura. Y teniendo base y altura, podemos calcular el área. Es multiplicar base por la altura. Y ya imprimimos el resultado aquí mismo, dentro del mismo caso. Área dos puntos, %F, un salto de línea. Y es triángulo base por altura sobre 2. Entonces, me faltó esto mismo, dividirlo aquí sobre 2.
dudas hasta aquí con esta parte. El caso 2 es para saber si un número es par o impar, que es el que hicimos hoy al inicio de la clase. Necesitamos capturar el número y calcular el residuo con el módulo, con el operador módulo. Entonces nos vamos al inicio casi de nuestro programa, donde está el main, y definamos esas variables. El número que necesitamos y el residuo. Esto es variables para el programa o el caso o la opción par impar. Y ahora sí, implementamos el caso 2. Está el caso 1, caso 2, y empezamos a codificar, ¿no? Hay que pedir al usuario un número. Voy a poner entero, es un número entero. Leemos con scanf. Calculamos el residuo, que es dividir utilizando el módulo de 2. Y si el residuo, con una condición, es igual a 0, vamos a imprimir el número es par. Printf. Si no es 0, es cualquier otro número, vamos a imprimir que el número es impar. Me voy a copiar este printf. En vez de que imprima par, pues que sea impar. Ya que terminó las condiciones, ponemos el break. Y hasta ahí termina el caso. Caso 2 o la opción 2. Dudas, preguntas para irnos al caso 3. Caso 3 es calcular el promedio de 3 variables. Entonces necesitamos definir esas 3 variables y obviamente definir la variable donde se va a guardar el promedio. Entonces nos vamos a la definición de las variables. Las voy a dejar todas flotantes. Le voy a poner V1, V2, V3, por último prom de promedio. Estas son variables para el promedio.
y me voy a implementar el caso 3. Entonces, caso 1, caso 2, y caso 3. Después del break, case 3, 2 puntos, comenzamos a implementar. Entonces, printf, el usuario meta algo para la variable 1, ¿no? que le puse v1, ¿no? v1, scanf, es un flotante, lo voy a guardar en v1. Y esto hay que repetirlo 2 veces. Si están en visual, si yo selecciono estas 2 líneas que quiero repetir, con Alt, la tecla Alt y la tecla Shift y la tecla hacia abajo, se va a duplicar esa línea hacia abajo. Si lo hago otra vez, Alt y la tecla Shift al mismo tiempo y la tecla hacia abajo, se vuelve a duplicar. ¿Okay? O si no, seleccionan, cortan y pegan, ¿no? Y ya nada más cambiamos el nombre de las variables. V2, pedimos V2. V3 y guardamos con scanf en V3. Entonces, tengan precaución ahí en no cometer un error de dedo, pues verifiquen bien que se estén guardando en las variables que necesitamos. Ya capturadas las 3 variables, ahora sí el promedio en la variable prom va a ser igual a sumar b1 más b2 más b3. Todo esto yo lo selecciono y le pongo paréntesis, ponen los paréntesis en los dos lados, lo divido sobre 3 para calcular el promedio de esas 3 variables. Y ya podemos imprimirlo. Ya que imprima el promedio, ponemos el break, y ya no va a haber más que hacer para el caso 3. Y como ya no hay más casos, pues vamos a ponerle un default. Y el default únicamente va a imprimir que la opción no existe. Como es el default la última opción, nos lleva al break y ya se cierra el switch. Voy a compilar y voy a correr cada una de las opciones. Vamos para ver que no haya ningún error. Aquí ya tronó el programa en la cálculo del caso 1. Aquí olvidé ponerle el ampersand, donde capturamos la opción. Entonces, en mi caso, al correrlo se cerró el programa, porque es un error y debe de llevar el ampersand.
base 5, altura 4, 5 por 4, 20 sobre 2, 10. Voy a probar la segunda opción. Par impar, voy a escribir un 6, que es par. Así que es par el número 6. La opción 3, pedir 3 variables y calcular su promedio. 4 más 8 más 2. Será 14. Sí, 14. Y ahí está el promedio. Pruébenlo, si hay errores o algo, me dicen. La próxima semana vamos a ver cómo repetir código, y una de las cosas que vamos a hacer es repetir este menú, porque para correr otra opción tenemos que volver a correr el programa e inscribir otra opción. Entonces lo que hace el ciclo es que nosotros elegimos cuándo salir del menú. Entonces vamos a meter una opción salir, y cuando se elija esa opción el programa sale. Mientras no escribamos esa opción se va a estar mostrando el menú y vamos a estar eligiendo las opciones que están ahí mostradas. Hasta aquí voy a dejar la clase, voy a nombrar lista y